¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hacia el encuentro con Dios en este nuevo año, un año en el que Dios nos quiere bendecir con intensidad. Abrámonos a su gracia. Retomamos ahora los programas que estábamos realizando, la serie sobre los primeros cristianos. En esta nos está acompañando el padre Pierre Martínez Valencia. Es un gusto tenerlo con nosotros este nuevo año, padre. Bienvenido. Qué gusto, Yure, qué gusto a todos los miembros de Nuestra Señora del Encuentro, a todos nuestros televidentes, a las personas que escuchan desde la radio, a todos los que siguen también los canales de Nuestra Señora del Encuentro por las distintas redes sociales. Un gusto para todos ustedes. Para mí siempre es una inmensa alegría estar en contacto con todos ellos. Y bueno, en este año tan bonito que es el año jubilar, ¿cierto? En donde nosotros vivimos de una manera muy particular la misericordia de Dios, que se ejerce, ¿no?, principalmente en el sacramento de la confesión y que nos da muchas más luces en las indulgencias cuando nosotros recibimos, ¿no?, al entrar en la Puerta Santa o hacer las obras de misericordia que el decreto de indulgencias de este jubileo nos dice. Al hacer las obras de misericordia, obras de piedad, vamos ayudando a nuestra propia alma y también ayudando a muchas almitas que se encuentran en el purgatorio a alcanzar la vida eterna. Qué precioso, padre, que lo mencione, ¿no? Que lo haga presente, porque qué gran oportunidad ayudar a tantas almas a que les ayudemos a llegar a la vida eterna. Realmente, ¿qué será el purgatorio? Qué duro debe ser lograr quitarse los afectos y convertirse para poder estar en comunión plena con Dios en el cielo. Así que pensemos en ellos. Y qué mejor, padre, vamos a tener muchos intercesores este año. Podemos ganar en el día, tengo entendido, 2 indulgencias plenarias. Eso es sacar 2 almas del purgatorio, o también, bueno, puede ser una de esas indulgencias para nosotros, así que es una gran oportunidad. Padre, respecto a este tema de los primeros cristianos, como ya ha pasado tiempo, bueno, ya estamos en el 7º programa, fíjese, estamos desarrollando, pero qué bueno que es ver o revisar brevemente esto que estamos desarrollando, ¿no? La intención de darnos cuenta quiénes eran los primeros cristianos y también la intención de ver si es que nosotros estamos siendo esos cristianos que quiere el Señor en la actualidad y comparar un poco algunas diferencias, ¿no? Claro, nosotros tenemos digamos, tal vez los cristianos separados, ¿no?, tengan otra visión, pero nosotros que hemos recibido la fe de parte de los apóstoles, lo que siempre debemos de interpelarnos es: nosotros vivimos esa misma fe, ese mismo fervor, ese mismo deseo apostólico que tenían las primeras comunidades cristianas, que hasta sufrieron martirio, ¿no?, por la vida cristiana. Nosotros llevamos con fidelidad esta misión de Jesucristo, que es santificar el mundo, siendo sal de la tierra y luz del mundo, como lo hacían los primeros cristianos. Eso es la interpelación que tenemos que hacernos siempre, ¿no? Y debemos de ver la iglesia, porque la iglesia ha cambiado en esta tierra, ¿no?, en cuanto a los miembros que va teniendo, porque los cristianos van naciendo por la gracia del bautismo, y también vamos muriendo este mundo y alcanzando la vida eterna, ¿no? La iglesia, sabemos por esa tradicional división que se hace en iglesia triunfante, la del cielo, iglesia purgante, la que está en el purgatorio, y la iglesia militante, que estamos aquí. Nosotros somos miembros de la iglesia militante un tiempo, ¿no? Y si Dios lo quiere, con su gracia, podremos ser miembros de la iglesia triunfante. Tal vez algunos pasemos por la iglesia purgante, ¿cierto? Pero el tiempo de la milicia en esta tierra es un tiempo pequeño y vamos pasando generaciones y la iglesia se va manteniendo. Entonces uno tiene que mirar si es que esta generación en donde yo formo parte de la iglesia está viviendo en esa misma actividad, altura intelectual y espiritual, fervor, ¿no?, que llevaban los hombres de los primeros tiempos, nuestros primeros cristianos, los paleocristianos, ¿no? Eso es, padre. Padre, qué preciosas palabras. Y también esto nos hace reflexionar, ¿no?, que hemos recibido un enorme legado, ¿no?, el legado de nuestro Señor, el Evangelio. El Evangelio no lo tenían escrito los primeros cristianos, recién lo iban escribiendo después de una temporada algunos. Tenemos tantos testigos, tantos santos, tanto magisterio de la iglesia, enorme legado, enorme responsabilidad, padre, Claro. ¿no?, que tenemos que corresponder ahora. Claro. Y además la iglesia sigue siendo, ¿no?, sigue viviendo esa misma realidad. Es decir, cuando nosotros entramos a la iglesia, y hablo de la iglesia, de las parroquias, de las comunidades cristianas, ¿no?, así como está la señora Juanita, ¿no?, que es la señora que está tan cercana, ¿no?, en la vida parroquial, que reza sus novenas, que tú la ves siempre haciendo su adoración eucarística, y está el señor Juancito, que es un roblecito que va siempre, ¿no?, a la misa, y que
Y así como están los jóvenes, fulanito y fulanita, pues así también en la vida cristiana de los primeros cristianos, ¿eh? O sea, era la gente, era la misma comunidad. Cuando uno escucha que San Pablo, salúdame, por ejemplo, salúdame a Timoteo, salúdame a Eunice, salúdame, o sea, son personas, como la gente de nuestras parroquias, como la gente de nuestras comunidades, son personas, muchos con defectos, con muchas virtudes, pero con la fe cristiana, ¿no? Entonces se trata de ver si nuestras comunidades tienen ese mismo vigor, ¿no?, de fe cristiana, y por eso nos interpelamos, nos preocupamos y reflexionamos sobre este tema de los primeros cristianos para poder identificarnos también nosotros allí. Qué precioso, padre, pero qué privilegio también, porque ellos, los primeros cristianos, no tenían un referente, nosotros sí lo tenemos y nos podemos ubicar junto a ellos. Claro. Hay diferencias, hay cercanías, ¿no? Hay diferencias porque nosotros hoy día tenemos muchas cosas ya, por los 2000 años de vida de iglesia, tenemos un montón de experiencias ya vividas, ¿no? Sabemos cómo hacer una evangelización correcta, concreta, determinada, sabemos cómo vivir la vida cristiana dentro de sus normas, tenemos un derecho canónico que ha regulado la vida de la iglesia, tenemos las normas litúrgicas, ¿no?, que se dictaminan en el derecho, perdón, en el rito latino, en los ritos orientales. Tenemos la vida de la iglesia, ¿no? Tenemos la pastoral de la iglesia que ya se plantea de tantos aspectos y con tantos siglos, ¿no?, de experiencia en la educación, en el servicio caritativo, ¿no?, de las obras de misericordia, en la enseñanza, en los centros de cultura. En el tiempo de los apóstoles no tenían, o sea, eso lo empezaron a vivir. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar para poder descubrir qué hermoso, cómo aprendieron, cómo el Espíritu Santo fue moviendo a la iglesia, porque cuando el Espíritu Santo es dado a la iglesia es porque justamente la iglesia tenía que vivir en nuestros tiempos, ¿no? Y el Espíritu Santo va avivando la vida de la iglesia también en el tiempo en el que vamos teniendo, y va manifestando la fidelidad al Evangelio y va ayudando en la pastoral, en la inquietud, en el ingenio, en el carisma que Dios envía a sus fieles para que en determinados momentos y en determinadas circunstancias obren de determinada manera siguiendo esos influjos, ¿no? Entonces, no es un quedarse, una absolutización, ¿no?, del tiempo apostólico, porque no es así. Es la iglesia que va, pero nos sirve mucho la experiencia de los apóstoles para darnos cuenta cómo debemos de vivir nosotros, bajo qué régimen, bajo qué obra, bajo qué ley, que es la ley de Jesucristo, que debemos de vivir. Muy bien, padre. De verdad, gracias por aclararlo, ¿no? Necesitamos entonces reavivar ese fuego. Y como hemos estado viendo, como hemos ido revisando un poco tras las palabras de Jesús, tras su enseñanza, tras su entrega y resurrección, quedaron muchas personas que fueron sus testigos y empezó la evangelización entre judíos fervorosos primero, que acogieron, reconocieron a su Mesías prometido, que es Jesús nuestro Señor, y entonces esos son los primeros cristianos. Empezó la evangelización, la primera iglesia en Jerusalén, y se fue extendiendo, pero poco a poco. Hemos visto precisamente el Pentecostés, cómo olvidarlo, y hemos hablado de algunos personajes. Primero hablamos del escritor de San Lucas, hemos estado hablando de otros personajes también, incluso de algunos que luego apostataron o traicionaron o generaron una herejía, y ahora hemos hablado después de los diáconos, entre ellos San Esteban el protomártir. Por allí ya se acuerdan nuestros seguidores de la radio, de la televisión y de las distintas plataformas que hemos estado viendo estos grandes personajes de la iglesia. Así Ahora, es. ¿qué pasaremos, padre? Bien, ahora quiero hablar de un protagonista, ¿no?, de un personaje que es protagonista en la vida de la iglesia y que no conoció a Jesucristo en su vida pública, pero sí tuvo un contacto pleno con Jesucristo, un contacto espiritual, y que tuvo una vida de conversión muy grande, ¿no?, y que marca un camino realmente a todos los cristianos, de entusiasmo, de esperanza, de fervor, ¿no?, y de confianza, por supuesto, en Dios. Y ese es San Pablo, ¿no? Tenemos que hablar ahora de San Pablo, ¿ya? Muy Y bien. entonces, para empezar ya, ¿no?, sin perdernos de vista el programa pasado, yo le diría a nuestros seguidores que vean el programa pasado, ¿no?, o que se acuerden un poco, porque como han pasado algún tiempo, entonces nos podemos olvidar. Terminamos un poco hablando de la experiencia trágica del martirio de San Esteban, ¿no?, que es capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces yo quisiera que tú leas
los últimos versículos, versículos 57 en adelante, para que ya enganchar el capítulo 8, ¿no? Y nos digas cuándo empieza el capítulo 8 del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, para ver ya el caso de San Pablo. Perfecto, Padre. Vamos a ello. Versículo 57 del capítulo 7. Ellos gritando a grandes voces, tapáronse los oídos y se arrojaron a una sobre él. Sacándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Los testigos depositaron los mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, gritó con fuerte voz, Señor, no les imputes este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Pasamos al capítulo 8. Aquel día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos fuera de los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él un gran luto. Por el contrario, Saulo devastaba la iglesia y entrando en las casas arrastraba a hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Ahí nomás. Mira cómo empieza tan dramáticamente el capítulo 8. Sí, sí, Padre. Una muerte. En capítulos anteriores se decía, la iglesia gozaba de paz y prestigio, ¿no? Capítulo 5 me parece que es. Pero ahora la cosa se desató. Ya la iglesia tiene que vivir una persecución de parte de los judíos. O sea, la primera persecución no fue de parte de los paganos, fue de parte de los judíos. Y mucho de la persecución, lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, que vivieron de parte de los paganos fue por las insidias, por los incordios y por las calumnias de muchos judíos que no querían el Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, la primera frase que dice este capítulo 8 es, Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Ya, vamos a ir viendo entonces quién era este Saulo. El nombre de Saulo, ¿cierto? Saulo significa, bueno, es un nombre judío, ¿no? Es un nombre del mundo judío. Se sabe, por lo que vamos a ir viendo después, que Saulo es un judío que pertenece a la tribu de Benjamín, que ha nacido en un lugar llamado Tarso, que corresponde a la región de Cilicia. Yo había hablado contigo acerca de cómo San Pablo que cómo Esteban había estado predicando en la sinagoga de los libertos, donde se reunían gente de distintos lugares, y entre esos lugares aparece el nombre de Cilicia. Entonces, posiblemente San Pablo porque ha estado presente en la muerte de Esteban, ha estado presente también en las primeras discusiones que se tuvieron con Esteban. Por otro lado, Holzner, que es como venimos un poco, yo vengo contando, es tal vez el mejor biógrafo de San Pablo y tiene un montón de bibliografía, a su vez él, ¿no? Que ha recogido. Él cuenta de que, a su parecer, ¿no? Siguiendo también a varios otros investigadores, Saulo tiene que haber sido compañero de Esteban en la escuela farisaica de Gamaliel. Cuando San Pablo se presenta en los Hechos de los Apóstoles, me parece que es en el capítulo 22, después estuve viendo en el capítulo 22, versículo 3 en adelante, me parece, se presenta a los judíos porque lo toman preso, ¿no? Ya estamos al final casi de la vida de San Pablo, o no al final, sino al final en su último viaje, ya en su último viaje, en el tercero, ya es cuando tiene este problema, ¿no? Después lo veremos, no te preocupes, pero San Pablo se presenta ante los judíos, ¿no? Yo soy miembro del pueblo de Israel, yo soy hijo de fariseo, yo he estudiado con Gamaliel, soy fariseo. Bueno, él pertenece, ¿no? a esa escuela. Te cuento que también es importante saber que en esa escuela no es que habían, pues, 500 alumnos, ¿no? Además, también es importante, uno tiene que ponerse a pensar y razonar. Claro que las cosas no siempre son iguales, pero esto sí pienso que es una cosa muy parecida. Cuando una familia tiene un hijo y lo hacen estudiar en el extranjero, eso es un montón de presupuesto. San Pablo no fue a trabajar a Jerusalén. San Pablo vivía en Jerusalén, más o menos son 5 años los estudios que tenían ellos. San Pablo no va a Jerusalén a trabajar, San Pablo va a estudiar. Su familia lo ha mandado a estudiar, es un fariseo celoso, su padre es un fariseo celoso, lo ha mandado a estudiar a San Pablo a Jerusalén, porque es un buen judío, ¿no? Entonces, posiblemente los padres habrán querido que San Pablo sea un prominente, ¿no? Hombre de la ley, ¿no? Un doctor de la ley, rabino, ¿no? De la ley, que pudiese participar también del Sanedrín, qué sé yo.
¿no? Era un hombre agudo, era un hombre inteligente, San Pablo, y conocedor, muy conocedor de la Sagrada Escritura. Sus textos, sus cartas, sus escritos, sus predicaciones nos hablan de esto. Él es un conocedor de la Sagrada Escritura. Entonces tenemos un hombre joven, también dicen los investigadores que San Pablo tiene que haber nacido en el año 4 o 5 después de Cristo, ¿no? Era un poquito más joven que Jesús, pero ya era un hombre. Cuando Jesús resucita, sube al cielo y después empieza la predicación, esos posibles 5 años de predicación de los apóstoles en Jerusalén, en convivencia y en tranquilidad, él ha estado dando vueltas por allí y él los ha escuchado, y ya cuando las cosas se han puesto agudas es cuando Esteban ha empezado a predicar. Tiene que haber costado la conversión de San Esteban, tiene que haberles hecho enojar mucho a ellos, porque dice Goldsner que Esteban, por cómo hablaba, porque no podían rebatirlo, no solamente manifestaba la presencia del Espíritu Santo, sino que ciertamente no era cualquiera, ¿no? Su predicación era una predicación muy bien hecha. De hecho, cuando tú lees esa homilía, si podemos decir así, que es su defensa frente al Sanedrín, es impecable. Es una predicación de un rabino. Es impecable la predicación de Esteban. O sea, hay estudios acerca de esto, ¿eh? Hay estudios que te dicen cómo es esa predicación de Esteban. Era un fariseazo. O sea, era un rabino hecho y derecho. ¿Cómo va hablando de nuestros padres? ¿Cómo se va dando la salvación? O sea, es impecable. Es impecable. Hasta que de repente, bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Hasta que se manda esa bomba, ustedes se han sido siempre reacios al Espíritu Santo y qué sé yo, ¿no? Bueno, San Pablo tiene que haber sido compañero de Esteban, dice el padre José. Entonces, por eso... Padre, disculpe. Sí. ¿Sabe? Antes que nos explique por qué se dice que San Pablo tiene que haber sido compañero de Esteban y más de cómo era San Pablo, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa? Muy bien. Muy bien. A todos los que nos acompañan, ya lo saben, estamos empezando un momento apasionante de la vida de los cristianos sobre la vida de este gran hombre, San Pablo. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con ustedes. Como saben, estamos desarrollando la serie de Primeros Cristianos. En este episodio, para los que nos acaban de sintonizar, quizá por radio o televisión, pues hemos hablado en el bloque anterior sobre cómo somos los cristianos. Y hemos empezado a tocar un tema apasionante sobre la vida de San Pablo. Si ustedes quieren compartir este programa, lo van a encontrar también en las redes sociales, en el YouTube, NSTV Perú, en el Facebook, NSTV, y así lo pueden enviar a otras personas a quienes queramos mucho, para que reconozcamos cuál es la iglesia, cómo son los cristianos, y sobre todo para que nosotros mismos asumamos la responsabilidad de ser portadores de Cristo. Padre Pierre, muchas gracias por acompañarnos a desarrollar este tema. Usted nos estaba hablando del eminente San Esteban y también de San Pablo. Comentó algo muy llamativo, que ellos se conocieron, que quizás, muy probablemente, han sido compañeros. Claro. Se conocieron, ciertamente que no podemos decir que no se conocieron, porque San Pablo tenía los mantos cuando estaban apedreándolo. Entonces dime si no se conocieron. Además, la actitud de San Pablo, eso es una cosa que hay que pensar después. Es como que esto lo lleva a San Pablo a determinarse, ¿no? Yo el programa pasado me acuerdo que te dije, ¿no? Esto generó en San Pablo una crisis, porque él, por razón de la fe, ¿no? Por razón de la religión, de la ley, se volvió implacable, pero también era un hombre razonable, por eso el lugar donde vivió, es importantísimo saber de dónde viene. Tú sabes que nosotros tenemos raíces que han venido con nuestro nacimiento, ¿cierto? O sea, nuestros padres, el ambiente. Saulo era de Tarso de Cilicia, no era Judea, no era Jerusalén, era un lugar de la diáspora, era un lugar pagano. Saulo era ciudadano romano. Era judío, pero además era ciudadano romano. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Porque su mamá era pagana, su papá era judío? No, eran judíos. Pero, ¿qué pasa? Los estudiosos dicen que habían determinadas regiones a los que el César les daba esta posibilidad de ser ciudadanos romanos por haber hecho algo grande. O sea, habían algunos que no eran ciudadanos romanos, pero se compraban, ¿no? Con el deseo de pertenecer al Imperio Romano, ¿no? Con dinero, pagaban una fuerte suma para hacerse ciudadanos romanos, ¿no? De hecho, creo que es el rey Agripa, no estoy seguro, pero es alguno de ellos, cuando San Pablo habla con ellos, que dice, ¿tú eres ciudadano romano? Sí, a mí me costó muchísimo serlo, pagué una fuerte suma para hacerlo.
¿no? Así, un Y, centurión, un carcelero suyo es el que se admiró mucho, ¿no? sí, sí, De la sí. suma, Bueno, y San Pablo dice, bueno, yo lo tengo por nacimiento. por nacimiento, ¿cómo Claro, así? pero ¿cómo por nacimiento? Si él era judío. Es que habían en determinados lugares y en determinados tiempos se concedía a una ciudad el que sus ciudadanos sean ciudadanos romanos, o sea, el que sus habitantes sean ciudadanos romanos por alguna cosa grande que habían hecho. Entonces, posiblemente algunos conectan una situación de defensa que tuvo el emperador allí, en donde la gente de Tarso, que era un puerto, se puso en favor del Imperio Romano, en donde el emperador les concedió el ser ciudadanos romanos a todos los habitantes, ¿no? Entonces, por esa Ah, razón, San Pablo era ciudadano romano, ¿no? Entonces, tú tienes que San Pablo es un ciudadano romano, pero es un judío digamos, a cabalidad, es un judío fariseo, estudioso. Dije que era compañero de Esteban porque, como te dije, Esteban no era un predicador cualquiera, era un hombre que sabía de la ley, como se ve en su predicación, por tanto tiene que haber pertenecido a una escuela. Entonces, o era de la escuela de Gamaliel o de una de las escuelas de Jerusalén. Entonces lo tiene que haber conocido porque no eran tampoco tantos los que estudiaban allí. Y como te dije, San Pablo se entiende que era de una familia pudiente porque lo hacían estudiar en Jerusalén. O sea, si ahora es difícil, imagínate en ese tiempo lo que sería que un joven estudie en un lugar distinto, ¿no? Que tenga estudios en un lugar distinto, ¿no? Se sabe, por ejemplo, la vida de San Agustín, que se consiguió a un mecenas para poder estudiar en Cartago. Bueno, así también, o sea, cuando una gente era de pueblito, de un lugar así, buscaba para ir a una academia, a un lugar grande, tenía que buscar un medio importante. No sabemos claro, eso era de San Pablo, difícil, era pero una situación privilegiada, ¿no? claro, Además, claro, Jerusalén es una capital importante del judaísmo, es la capital importante claro, del claro, judaísmo, entonces claro, no es cualquier lugar. exactamente. Y era el centro religioso, ¿no? Entonces, además, para los judíos era su vida, ¿no? Entonces, por eso fue a estudiar a Jerusalén, estuvo más o menos 5 años, porque así duraban los estudios. Posiblemente haya querido ser rabino, ¿no? Miembro del Sanedrín, vaya a saber qué cosa, cuáles eran los planes de San Pablo. El hecho de que San Pablo, justamente, al parecer, por una condescendencia y por su manera de ser, por su temperamento, ¿no? Toma, ¿no? Asume el llevar a cabo la persecución de los cristianos. Entonces se podría haber hablado de otros, ¿no? Pero San Pablo estaba cebado, aprobaba la muerte de Esteban. O sea, no solamente que vio la injusticia, estaban ajusticiando a un hombre santo, un hombre bueno, que inclusive su rostro se volvió como el de un ángel, ¿no? Que su rostro se volvió resplandeciente. Veo a Dios y lo apedrearon. Bueno, y él aprobaba eso, ¿no? Estaba enceguecido. Pero en él también se da una quebradura, como te dije la vez pasada, ¿no? Se da en él una fractura. Porque, por un lado, está lo que la ley dice, por otro lado, lo que va viendo de testimonio. Porque este hombre es un hombre inocente. O sea, puede ser que esté diciendo una cosa que para él son incorrecta, pero está dentro de lo que en principio se esperaba de la ley. Un Mesías prometido, un Mesías inocente, que lo han matado, ¿no? Entonces, bueno, él tiene esa situación. Pero, como te dije antes, él estaba en piloto automático. Él ahora va a buscar cristianos, encarcela cristianos. No sabemos qué pasó con ellos. No nos dicen los hechos de los apóstoles, pero sí se dice que él llevaba a cristianos digamos, a la cárcel y se metía en las casas y qué sé yo. Al punto tal, que eso lo veremos después, pero me adelanto, o sea, digamos, está más abajo en los Hechos de los Apóstoles, pero yo me adelanto, al punto tal de que él pidió cartas, ¿no?, de recomendación para irse a Damasco a buscar cristianos y llevarlos nuevamente a Jerusalén para ponerlos presos y que sean juzgados por el Sanedrín. O sea, imagínate la locura, el fanatismo que tiene San Pablo en este momento. No está pensando, él está obrando porque él cree que la ley hay que interpretarla de manera farisaica, que no hay otra manera de interpretarla. Pero cuando se convierte, él es una herramienta importante. Por eso que le dice, creo que es Dios a Ananías, yo lo he elegido. Él es un instrumento importante, ¿no? Lo he elegido. Porque ya después cuando uno empieza a analizar, claro, nació en Tarso. Tarso era una ciudad cosmopolita, era un puerto. Él veía gente de distintos lugares. Él era judío, pero él veía gente de distintos lugares, de otros idiomas. Él sabía que entonces, si la salvación venía de Israel, ¿cómo se ejercería la salvación en el mundo entero? ¿Cómo era? O sea, esos hombres que venían y que no iban a alcanzar la salvación, ¿qué iba a pasar con ellos?
¿Cómo llegaba a ellos la salvación si venía del judaísmo? Si solamente el judío era el que se iba a salvar, el resto de naciones no. O sea, Dios era tan reacio con esa gente, ¿no? O sea, su pensamiento universal. La iglesia tiene un pensamiento universal mucho, claro, el Espíritu Santo, pero mucho como instrumento San Pablo. San Pablo es un cristiano universal. Por eso sus viajes, por eso sus predicaciones y cosas así. Qué precioso, Padre, pensar, ¿no? Qué bueno que Dios ha escrito para nosotros qué es la iglesia, qué es lo que quiere a través de servirse de personas que le dan el sí. Eso nos invita también a dar el sí. Qué bonito hablar del catolicismo, que ya lo habíamos mencionado en algún programa anterior, pero qué bueno retomarlo, Padre. Muy bien. Entonces, muy bien, adelante, Padre. Adelante. Sí, sigo. Entonces, a ver, estamos en esto. ¿Tienes la cita de Hechos 22? ¿Te acuerdas que te dije? A ver. ¿Cuál es el versículo? Ya estoy metido. Fíjate, 22, versículo 22, a ver si estoy bien. Hasta aquí le prestaron atención, pero luego levantando su voz dijeron, quita ese de la tierra. Ya, no, un poquito antes entonces. A ver, un poquito antes, fíjate, Hechos 22. Sí, ¿qué es lo que estamos buscando, Padre? Quiero que leas lo que Pablo dice de sí mismo. Aquí está. Bien. A ver, un ratito. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Esa parte. Hermanos y padres, versículo 1 en adelante, hermano. Versículo 1 en adelante. Listo, Padre. Ya está, vamos. Capítulo 22. 22, versículo 1 en adelante, sí. Hermanos y padres, escuchadme la defensa que ahora os dirijo. Oyendo que les hablaba en lengua hebrea, guardaron mayor silencio y prosiguió. Perdón que te corte. Claro, esto es en el juicio. Esto es importante. Escuchando que hablaba en lengua hebrea. Los ciudadanos del tiempo de Jesucristo hablaban arameo. Pero el hebreo estaba reservado para los cultos, para los judíos, porque leían la Torá. O sea, la gente se iban a las sinagogas a escuchar los textos de la Escritura. Y escuchaban el hebreo. Y claro, evidentemente uno de tanto escuchar aprende algo. Pero los estudiosos estudiaban hebreo. San Pablo les habla en hebreo. Cuando vieron que hablaba en hebreo, o sea, a ver, ¿qué nos callaron, ¿no? Claro, se callaron porque estaba por matarlo, querían matarlo a San Pablo en ese momento, ¿no? Quería estar, o sea, ya está. Sí, un poquito más adelante. Interesante esto, después hablaremos de este otro tema. Sí, no, los Hechos de los Apóstoles son para darles muchas vueltas y esta última parte, desde que San Pablo viaja y lo detienen, es que es admirable. Sí. Versículo 3. Y prosiguió, versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad. En esta ciudad de Jerusalén, ¿ok? Ya, se entiende. E instruido a los pies de Gamaliel, según el rigor de la ley patria. Celador de Dios, como todos vosotros lo sois. Perseguí de muerte esta doctrina, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como podrá testificar el sumo sacerdote y el colegio de los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos de Damasco, a donde fui para traer encadenados a Jerusalén a los que allí había, a fin de castigarlos. Hasta ahí nomás, porque ya después habla de su conversión. Pero te das cuenta quién era él, ¿no? Es un judío con todas las de la ley, es un estudioso, les habla en hebreo, es un fiel seguidor de Gamaliel, un gran fariseo, estudioso de la ley, profesor de la santa ley. Entonces, tiene todos los galones. Sinceramente me cuesta mucho, por decirlo así, juzgar la intención de él, ¿no? Porque de allí era la impresión que lo hacía todo con rectitud, que esto de perseguir a los cristianos, que era recto. Es después que él va a caer en la cuenta de su cegazón, ¿no? De no estar abierto a lo que Dios le estaba revelando, ¿no? Esto claro. Es algo a mí me cuesta. Lo que pasa es que, a ver, una persona de buen juicio, es cierto que estos hombres se están comportando no según el criterio de la ley, pero según los mandamientos de Dios. ¿Me entiendes? Sí, padre. Sí. Para cómo se están escapando. Y como un lobo me voy a capturarlos. ¿Me entiendes? O sea, es cierto que uno puede estar un poco dominado por el pensamiento fuerte que está viviendo, ¿no? Pero siempre tenemos uso de razón. Siempre tenemos nosotros, además, él se arrepiente de esto. Por eso dice, yo soy un aborto, ¿no? Yo soy un aborto, dice San Pablo. Entonces, se arrepiente de haber perseguido a los cristianos. Claro, él obraba, dice, pero yo no obraba según la luz del Evangelio, obraba según la ley.
Pero aún obrando según la ley, uno se da cuenta de que hay cosas que sí sabes y hay una crisis. Porque para obrar de esa manera violentamente, ¿me entiendes? Hay una crisis. Un hombre religioso se hace violencia, ¿no? ¿Me entiendes? Se hace violencia para dominar, digamos, gobernar, ¿no? Sus pasiones desordenadas. Pero cuando se trata del prójimo, ¿me entiendes? En ese tiempo, ver a Esteban, que les hablaba con la escritura, que les decía las cosas de Dios, y cerrados, ¿no? Contrarios al Espíritu Santo. O sea, hay una cerrazón, y él tenía esa cerrazón. ¿Ok? Él tenía esa cerrazón. Entonces, eso es una cosa que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? O sea, San Pablo hasta ahí es un fariseo y se ha vuelto un criminal, porque está metiendo gente en la cárcel, gente buena. No era gente, o sea, porque tú piensas que los cristianos podían tener defectos, pero ¿cuál era la culpabilidad de los cristianos? Creer en Jesucristo, creer en el Mesías, creer que Dios nos perdona, creer en la misericordia, creer en la caridad. Ese era el pecado de ellos. San Justino, y después todos los que hablan de las actas de los mártires, todos los que, digamos, que dan testimonio de Jesucristo, Tertuliano, por ejemplo, dice que, o sea, le gusta continuamente decir que el pecado de los cristianos, el delito con lo que son acusados los cristianos, es creer en Jesucristo, nada más. Después viven una vida intachable. De hecho, los primeros cristianos en Jerusalén vivían una vida intachable. Intachable en el cumplimiento de las normas, del sábado, de las cosas del templo. Intachable. O sea, en cuanto a la ley, eran intachables. Pero el tema del Mesías era lo que quebraba todo. De hecho, esa será la división, ¿no? Que no es pequeña la división, por supuesto, ¿no? Pero ellos se sentían judíos, se sentían miembros del pueblo de Israel, en todas sus tribus, pero creían en Jesucristo, ¿no? Es cierto, padre. Bueno, es un punto que le agradezco mucho, ¿no? Que me ayude a aclarar. También hay allí algo controversial, no sé si puede ser, porque he escuchado a algún judío de la actualidad que niega esta parte de la escritura donde se les acusa de matar a los profetas. Dice, no, nosotros no hemos matado a los profetas. Y es más, ¿no? En el discurso de los Hechos de los Apóstoles explica que al sacar, ¿no?, esa comparación que habían matado a Jesús y que habían matado a los profetas, es cuando se airan y se echan sobre él y lo apedrean, ¿no?, a San Esteban, que es lo que hemos leído ahora justo, padre. Claro, sí, o sea, a ver, es lo que decía Benedicto XVI, uno puede echarle la culpa a todos los judíos de que mataron a Jesucristo, de ninguna manera, pero se habla de esa primacía, de ese grupo que va dirigiendo el pueblo de Israel, ¿no? Así pasó, a ver, ¿quién persiguió a Elías? Digamos, era el rey y su esposa, la reina, que era una mujer pervertida. Pero ¿quiénes eran, pues, ellos? O sea, él era un judío. Entonces, perseguían al profeta, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con Isaías, eso mismo pasa con Jeremías. O sea, los buscan para matarlos porque les predican la verdad. Ahora, Jesucristo dijo eso, ¿no? Cuando habló de los fariseos. Ustedes les hacen efigies y sus padres los han matado, ¿no? Ustedes les hacen ¿cómo se llama? Las imágenes, ¿no? Los bustos, los mausoleos, siendo que sus padres los han matado, ¿no? Entonces, es lo mismo, es la misma acusación que hace Jesucristo y que hace Esteban, ¿no? Sobre estos judíos. Ahora, sigamos un poco más allá porque, como digo, esto tiene varias cosas por decir, pero si no nos quedamos mucho, y acuérdate que lo más importante es mostrar estas personalidades y saber quiénes son, y saber quiénes son los miembros de la iglesia, ¿no? Porque dentro de los miembros de la iglesia están también los convertidos. Hay gente que nació cristiana, que nació y la bautizaron ahí nomás. Hay gente, San Marcos, ¿no?, que desde chiquitito conoció a los apóstoles, conoció a San Pedro y seguidor de San Pedro, ¿no?, y de los cristianos. Hay un Bernabé celoso, conocedor de la fe, y bueno, desde siempre una vida intachable, pero hay San Pablos, que han sido perseguidores y que de repente se han hecho cristianos. ¡Oh, maravilla! O sea, ¿cómo el perseguidor se hace ahora apóstol, ¿no? Entonces, Padre, justo para revisar este momento de la conversión de San Pablo, le invito a una pausa. ¿Qué le parece? muy bien. Muy bien, a todos los que nos están acompañando, ya regresamos. Y estamos de vuelta para este último bloque que se ha pasado rapidísimo porque hablar de Jesús, hablar de los primeros cristianos, hablar de San Pablo es apasionante. Nos está acompañando el padre Pierre Martínez Valencia. Gracias nuevamente por su compañía, por estarnos ayudando. Padre, después de
que San Pablo tuvo a los pies, a sus pies, las vestiduras de este hombre de Cristo tan fiel, San Esteban. ¿Qué pasó con San Pablo? Esto que hemos leído, ¿qué nos debe decir a nosotros de la Sí, iglesia? quería contarte algo más, porque hasta ahí hemos hablado algo de la vida de San Pablo, ¿cierto? Estudiante de Jerusalén, de Cilicia, apasionado, Teoría romana, fariseo, ¿cómo se llama? hebreo. Ciudadano romano, etcétera, ¿no? Pero ahora, también tenemos datos, ciertamente, de cómo es él, digamos, en cuanto a Su su escrito, temperamento. ¿no? Claro, su temperamento y todo eso en cuanto a sus escritos, ¿no? Entonces, San Pablo es un helenista. Los textos de San Pablo, en varias de sus cartas, hacen alusión a la filosofía. Por tanto, ha conocido a filósofos. Él ha conocido el estoicismo. Tiene frases que son del mundo helenista, del mundo de los filósofos. O sea, cuando hay varios exégetas, ¿no?, que empiezan a estudiar en las cartas de San Pablo el contenido helenista que tiene San Pablo. Tiene un montón de cosas de San Pablo del mundo helénico. O sea, la religión es la cristiana, la católica, pero él se sirve, ¿no?, como un buen orador, ¿no? Así como nosotros hoy día, por ejemplo, nos acordamos de la frase, qué sé yo, de algún buen pensador, ¿cierto? Aunque no sea inclusive católico. Sí, sí. Qué sé yo, un refrán del mundo de la India, qué sé yo, de algún tipo de frase, por ejemplo, de un gran pensador griego, Aristóteles, o de algún literato clásico, ¿no? Qué sé yo, de Séneca, Cicerón, o qué sé yo, ¿no? Entonces, así también San Pablo tiene esos datos. Se sabe que habla San Pablo hebreo, que habla arameo, que habla griego. Eso es lo que se sabe por los escritos que tiene, ¿no? Se sabe entonces que estudia, que tiene una formación, ¿no?, helenística y judía. Se sabe que es un gran orador, ¿no?, y que es un hombre apasionado. Eso sí, es un hombre apasionado, es indómito. San Pablo, o sea, es de esos hombres que agarran, ¿no?, que agarran un ideal y no se cansan, ¿no? Es como cuando te dicen que el pitbull muerde y no suelta la presa. Así exactamente. San Pablo es así. Y es vehemente, ¿no? Sí, Cuando uno lee un poco la cuestión de San Lucas, que fue el biógrafo de San Pablo, en realidad, porque los Hechos de los Apóstoles tienen mucho de la vida de San Pablo, uno se da cuenta lo distinto que es San Lucas con San Pablo. San Lucas es tranquilo. ¿Y cómo lo presenta? Pero San Pablo es vehemente, es indómito, es un fosforito, ¿no? Tú lo prendes, se enciende y él empieza la predicación. Es bárbaro, es admirable San Pablo, admirable porque no es solamente un ímpetu sensible, es sí, virtud. ¿no? Todo lo que logró San Pablo, si viajó por tantos lugares, prácticamente todo el mundo conocido del claro, imperio a riesgo de su vida, o sea, es que es claro, impresionante. Sí. claro. O sea, tú te das cuenta que hay gente que es alegre, que es de temperamento alegre, ¿me entiendes? Pero no es de virtud alegre, porque llega un momento en que se cayó la alegría. Pero hay gente que es alegre por virtud y mantiene la alegría a pesar de las dificultades, ¿no? Bueno, San Pablo es eso, San Pablo es un entusiasta, es un hombre que tiene un encargo que lo ha asumido y aunque lo persigan, lo critiquen, lo calumnien, lo lleven a la cárcel, lo apedreen, lo flagelen, no le importa, él sigue. O sea, es impresionante. Sí. Es un hombre, dice que no era tan alto. San Pablo no era tan alto. Dice que era medio aguileño, bajito, pero era realmente intenso, ¿no? Intenso en su manera de ser, en su manera de vivir. Un hombre lleno de dinamismo interno, ¿no? Entonces, eso era San Pablo. O sea, Dios sabe a quién eligió. O sea, Dios nos conoce perfectamente. Y si nos elige de tal cosa y para tal cosa, es porque Él sabe. Sabe también nuestras limitaciones, hasta dónde llegamos. Bueno, lo eligió a San Pablo para ser el apóstol de los gentiles. Y en ese tiempo, entonces, ¿quién era San Pablo? O sea, es una cosa realmente impresionante. Entrar en la psicología, en la dinamis interna de San Pablo, es impresionante. Es realmente impresionante. San Pablo es un hombre, digamos, que tiene la constitución de un valiente, ¿no? Es un héroe, digámoslo así. Ahora está viviendo mal, porque está en malas, digamos, en malas tranzas, ¿no?
ha hecho amistad con los fariseos, ha tenido, ¿no? Quiere hacerse amigo de los fariseos, quiere tomar un lugar especial, ¿no? Quisiera que leas, por ejemplo, el primer versículo del capítulo 9, Muy bien, padre. Sí. para que sepas este tema de su celo, de su apasionamiento, ¿no? Por eso es de armas tomar, ¿no? A ver, lee, por favor. Aquí lo Capítulo 1, tengo. capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se llegó al sumo sacerdote, pidiéndole cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, a fin de que si allí hallaba quienes siguiesen este camino, hombres o mujeres, los llevase atados a Jerusalén. Muy bien, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Mire entonces lo que era. O sea, él se conformó con el martirio de San Esteban. No, no, no. Se conformó con la cárcel de los cristianos en Jerusalén. No. No era Más, conformista. más. Yo quiero ir Cárcel. yo quiero ir fuera de las fronteras de Israel. Quiero perseguir judíos cristianos fuera de las fronteras de Israel, porque son una contaminación para nuestra religión. Me los llevo a Jerusalén para que sean también encarcelados y sean juzgados según la santa ley. ¿Me entiendes? Bueno, ese era San Pablo. Por eso te digo, un hombre lleno de pasión, ¿no? Pero ahora, todos tenemos pasiones. Pero San Pablo se encendía. O sea, tenía un ideal y se encendía con el ideal. Y si ese ideal era torcido, bueno, era torcido, pero era su ideal. O sea, eso cuando después va a la virtud, ¿cierto? Eso lo convertirá a San Pablo en un héroe, ¿no? Por ahora es un villano. Qué distinto, digámoslo así, de los apóstoles. También eran hombres impresionantes, ¿no? Tenían sus características, pero si los comparamos, los apóstoles en mayoría eran hombres muy sencillos, que luego el fuego del Espíritu Santo los transforma y también tienen sus logros. Pero San Pablo, ya desde antes de tener el fuego del Espíritu Santo, era en naturaleza humana un fuego, ¿no? Un carácter. Aquí lo Sí. estamos viendo como usted nos acaba de hacer leer, ¿no? Sí, te digo, claro, es que también hay esto, mira, Dios ha querido mostrarnos determinadas cosas. Dios no nos ha mostrado esto en Santiago Apóstol el Mayor, al cual le llamaban el Boanerges con San Juan. Sí, O sea, sí, no sabemos, por eso, sabemos de San Pablo. Yo, no me atrevería a decir si más o menos, pero yo creo que Santiago se comía el mundo también, ¿ah? Porque si se fuese hasta España, o sea, todos estaban por la periferia, yendo un poquito. San Pablo se había animado, pero este llegó hasta España. Es verdad, ¿no? Al extremo de la península. Por eso te digo, o sea, y después un San Juan, ¿no? O sea, tú te pones, o sea, cada uno. Por eso, Diosito lo ha reservado eso para cuando estemos en el cielo. Ahí veremos, ¿no? Cómo eran, pero ciertamente que todos los apóstoles, en su condición, el mismo Tomás, que no voy a creer, no voy a hacer, y después hasta la India, ¿no? Hasta la India se fue el hombre, ese Dios mío. Entonces, pues, o sea, sí, nos ha dejado ver Dios como era San Pablo. No nos ha dejado ver mucho cómo eran los otros. San Pedro posiblemente sí, pero el resto no. Pero sí, potenciamos eso de San Pablo, sí, por supuesto. O sea, en San Pablo te digo, todo lo que has dicho es cierto. O sea, impetuoso, ese era su temperamento, ¿no? Ese era su temperamento. Y también su fanatismo, porque ese es el defecto, ¿cierto? Del hombre que es pasional, es fácilmente se convierte en un fanático. Y él era un fanático, ¿no? Eso es lo que le pasó. Y ahí está la cuestión, ¿no? Porque el fanatismo no es un buen compañero del buen religioso, del hombre religioso. El hombre religioso no es un fanático, es un reflexivo, ¿no? Por eso quien tiene ímpetus, ¿no? Tiene esas cosas también las usa Dios. De esas cosas se sirve Dios para la misión, para el evangelio, para el matrimonio, para la vida, ¿no? Para la lucha, ¿cierto? Que tiene que ser el cristiano. Pero el religioso tiene que ser siempre muy reflexivo. Y San Pablo lo es. San Pablo lo es, ¿ok? Pero él está enceguecido. En este momento es un momento muy difícil. Una crisis va a vivir muy grande San Pablo. Está enceguecido. Está enceguecido con llevarse cristianos, con agarrarlos, con llevarlos a la cárcel, con apedrearlos, está enceguecido. Y justo en el siguiente versículo, o bueno, unos versículos más adelante, va a quedar naturalmente sin vista, ¿no? Para que él se dé cuenta que está Exacto. enseguecido, ¿no? Es muy interesante. ¿Ves lo que dices tú? Es un signo. Dios lo dejó sin vista porque era un signo. O sea, porque había visto un montón de cosas y no había visto nada. O sea, había observado con los ojos, pero no había visto nada, ¿no?
Muy bien, entonces eso es un poco San Pablo. No sé si tenemos un poco más de tiempo para avanzar un poco más o ya estamos en el límite. Bueno, Podríamos padre. comentar un poquito más acerca de esto. Sí, nos quedan como unos 5 minutos a lo más, padre. Entonces, mejor sería quizá que les dejemos algunas palabras a nuestros Sí, seguidores. sí, 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 mira. Sencillamente creo que cada uno tiene que verse, ¿no? En la iglesia estamos todos. En la iglesia vivimos todos los que formamos parte, ¿no? Del cuerpo místico de Cristo. Se ven en la iglesia cosas muy bonitas, cosas maravillosas realmente, las conversiones, ¿no? Cómo Dios entra en el alma. Es lo que dice Santo Tomás, ¿no? Vemos la hermosura de la iglesia en lo que Dios hace en las almas. Oh, Encontramos esa maravilla, ¿no? De las conversiones, esas frases por ahí cuando uno atiende a una persona, sea en confesión, fuera de confesión, en dirección espiritual, en algún tipo de consejería, y descubre un convertido, ¿no? Es realmente hermoso escuchar algunas cosas que te dicen, ¿no? En donde tú dices, aquí está el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Y eso es lo grande de la iglesia, que en la iglesia está la presencia de Dios. Después se ve la otra parte, que es la parte humana. Hombres que reciben encargos y que a veces no los cumplen. Hombres que engañan. Vimos el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira, ¿cierto? Esos dos esposos que engañaron. Vemos el caso vamos a verlo enseguida, el caso de Simón el mago, que quiere recibir cosas no por la gloria de Dios, sino por beneficios personales, quiere hacer encontrando simonía, además. ¿no? Vemos el caso de algunos que inclusive recibieron encargos, como Esteban, que es fiel al encargo en su diaconía, o por ejemplo, el diácono Felipe, que también es celoso por las cosas de Dios y lleva el evangelio, ¿no? Hasta Cesarea. Vemos el caso también de un diácono Nicolás, que según nos cuentan los santos padres, es el hereje nicolaíta del cual se queja San Juan, ¿no? En el Apocalipsis. Y así, ¿no? Encontramos unos, encontramos otros, algunos siguen al Señor con docilidad y con humildad, otros se alejan de la fe porque se alejan de los apóstoles o de los obispos, se alejan de la iglesia. Bueno, eso encontramos hoy día eso también. Así es. Encontramos la Hay fe que, hay hermosa que y andar también con nuestros temor y pecados. temblor. Claro, ¿no? Encontramos nuestros pecados, encontramos nuestra fragilidad y la fragilidad de las comunidades, donde están los que reciben la Eucaristía y después por ahí se andan cuchicheando, digamos, chismoseándose una cosita del otro y del Padre y de esto y que hablan de todo el mundo. Y están los que vociferan, los que se quieren alejar de la fe por alguna herida que han recibido. Pues hay de todo, así como estaba en los primeros tiempos. Y está la iglesia perseguida, que muchas veces son perseguidos los jóvenes por querer vivir mejor vida cristiana, perseguidos por los amigos no cristianos o por los amigos, digamos, que viven una vida de relajamiento y laxitud, por sus mismos familiares que viven una vida de relajamiento y laxitud, y el mundo que molesta, y el cristiano que está como bombardeado continuamente en su vida de pureza, en su vida digamos, de caridad, en su vida de fe, ¿no? Está combatido, golpeado. Eso es lo que encontramos. Y encontramos en la iglesia esta organización que ha sido puesta por Dios en los apóstoles, ¿no? Apóstoles, los obispos, los diáconos, los sacerdotes, ¿no? Los fieles. Y encontramos la fragilidad también nuestra, ¿no? Si San Pedro en su carta tiene que decir, yo presbítero, ¿no? Testigo del sufrimiento de Jesucristo, os exhorto, ¿no? Sed pastores según el corazón, buscando el bien de las ovejas, no granjeándose dineros con las ovejas, sino trabajando por ellas. O sea, mira, ya en los Hechos de los Apóstoles lo que dice de los apóstoles, de los sacerdotes, buscando el bien de las ovejas, no buscando el bien propio, ¿no? O sea, todas esas cosas están en la iglesia, pues. Cosas buenas y magníficas, también cosas que son a veces hasta descorazonadoras porque son parte de nuestra fragilidad y de nuestra miseria, ¿no? Es la iglesia. Por eso, la iglesia antigua es nuestra iglesia. Lo único que ha cambiado es que somos nosotros ahora. Ellos estaban antes ellos, con sus defectos, con sus virtudes, ahora estamos nosotros, con nuestros defectos y también con las pocas virtudes que podamos tener, pero siempre con la esperanza en la vida eterna, con la fe en nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios y verdadero hombre, en la caridad, ¿cierto? Que ha sido un regalo de Dios y que nosotros también la ponemos por obra cuando obramos la caridad con nuestros hermanos, ¿no? Qué preciosas palabras, Padre, para que nosotros las llevemos a la oración, ¿no? De cara a Dios, frente al sagrario, en nuestra vida,
lo que nos toca personalmente como comunidad también, como yo. No sé, aquí estamos en la iglesia en Arequipa particular, en otros lugares nos sigue cada quien. Dios sabe, ¿no?, lo que nos pide. No a todos exactamente, literalmente, lo mismo en lo que se puede ver humanamente, pero sí lo mismo en el fondo. Lo que nos pide Dios es la santidad. Y qué coincidencia, Padre, también. Aquí donde estoy anotando cuando conversamos, hoy me tocó en esta agenda unas palabras del Padre Molina que inspiró este medio de comunicación Nuestra Señora del Encuentro, ¿no? Yo estoy llamado a recoger los rayos de la luz divina y difundirlos por toda la tierra. Qué bonito llamado. Y él nos dice, el Espíritu Santo necesita disponibles de alforja al hombro y bastón en la mano. El Espíritu Santo necesita que tu opción por Jesús sea una opción por la disponibilidad plena que desconoce recortes, que desconoce límites. Esto me hace pensar en San Pablo, ¿no?, y en los apóstoles. Por supuesto. Es que ese es el ejemplo vivo. San Pablo es el ejemplo vivo de esto, de la disposición a servir a Cristo donde lo pida, donde lo llame, de la manera que Él lo quiera, porque hasta la manera Dios nos plantea. Y, por ejemplo, a ti y a mí hoy día nos pide hacer un apostolado digital, hacer un apostolado que llegue de esta manera a la gente. Pues a otros les pedirá un apostolado distinto. Ya, pues, o sea, Dios tiene sus maneras de movernos a todos según lo que somos, según lo que hacemos, según la vida que tenemos también, ¿no? Pero lo importante es estar abiertos a esa gracia, a esa docilidad del Espíritu Santo, ¿no? Amén, Padre. Para estar abiertos todos según lo que Dios nos pide, ya para terminar, Padre, le pedimos su bendición, por favor. ¿Cómo no? Dios Todopoderoso, con amor y benevolencia, derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Padre. Queda pendiente mucho por decir de San Pablo y de los hechos de los apóstoles, de los primeros cristianos. Nos encontramos en una próxima cita. ¿Qué le parece? Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Amén, Padre. Muchas gracias a usted, de verdad. A todos los que nos han estado acompañando el día de hoy, gracias por su sintonía. Que tengamos un bendecido año jubilar. Ya también con esta programación esperamos ayudarles a vivir ello precisamente. Hasta una próxima, si Dios quiere. NC, seguimos sembrando esperanza.